El mundo es un lugar lleno de enigmas y misterios, y también de grandes científicos y pensadores que ante muchas dudas existenciales, rodeados de un mundo lleno de preguntas sin respuestas, descubrieron las leyes de la naturaleza, cómo funciona el mundo y el vasto e infinito universo en el que habitamos, que no es más que una gota de agua flotando en el espacio y tiempo. Hace miles de años, el ser humano era un mono desnudo que descubrió el fuego, y desde entonces ha ido evolucionando nuestro conocimiento y la característica que nos diferencia de los demás seres vivos, la conciencia y la curiosidad, han sido el bastón principal para ser lo que somos hoy en día. Desde que descubrimos el fuego hasta la actualidad, la raza humana ha conocido grandes mentes y científicos que dieron respuestas, soluciones y sentaron las bases de la tecnología, la medicina y para darle razón a la insignificante existencia humana, la religión. Y es esta última la que terminó siendo un tropiezo para el desarrollo de conocimientos y tecnologías. Sin embargo, esto no evitó que ilustres mentes, arriesgando sus vidas, elaboraran preguntas y respuestas que desafiarían el sistema de hace cientos de años. La religión con mayor cantidad de feligreses en el mundo ha sido la Iglesia Católica, y hace cientos de años era la que controlaba junto con los reyes las civilizaciones occidentales e intentaba además influir en las creencias de las civilizaciones orientales. En un mundo donde el 90% de las personas no sabían leer ni escribir y la Iglesia controlaba la información y decidía sobre el futuro de las personas, pensar diferente era un suicidio o una locura, y todo aquel que se atreviera a pensar diferente pagaría las consecuencias de cada uno de sus actos. En este video vamos a regresar el tiempo unos cuantos cientos y mil y tantos de años para conocer tres ilustres pensadores y científicos que fueron perseguidos, asesinados y callados por la Iglesia Católica. Antes de seguir con el video, recuerda suscribirte, regalarme un me gusta y comentar de qué te gustaría el próximo video. Quédate conmigo y no te pierdas el final de esta increíble historia. Número 1. Nicolás Copérnico. Fue un astrónomo polaco del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, que colocaba al Sol en lugar de a la Tierra en el centro del universo. Esta teoría revolucionó la concepción del universo y tuvo un profundo impacto en la ciencia, la religión y la filosofía. Copérnico comenzó a desarrollar su teoría a principios del siglo XVI, tras años de observación y estudios del cielo. Sus observaciones le llevaron a la conclusión de que los planetas giraban alrededor del Sol y que la Tierra era uno de esos planetas. Esta teoría era contraria a la teoría geocéntrica, que había sido aceptada durante siglos y que colocaba a la Tierra en el centro del universo. La teoría heliocéntrica sentó las bases de la astronomía moderna y ayudó a revolucionar la concepción del universo. Nicolás Copérnico fue declarado como hereje por la Iglesia Católica en 1616. Cabe destacar que habrían pasado muchísimos años luego de la publicación de su libro. Y esto ya que la Iglesia Católica consideraba que la teoría heliocéntrica era incompatible con el relato bíblico de la creación del mundo. Según la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo situó en el centro del universo. La teoría heliocéntrica, por el contrario, colocaba al Sol en el centro, lo que parecía restar importancia a la posición del hombre en el universo. La Iglesia Católica advirtió a los católicos que aceptar estas proposiciones podría ser motivo de excomunión. En 1616, la Iglesia Católica incluyó la teoría heliocéntrica en el índice de los libros prohibidos, lo que significaba que su publicación estaba prohibida. La teoría no fue aceptada por la Iglesia hasta el siglo XVIII, cuando el Papa Clemente XIII la declaró compatible con la fe católica. Nicolás Copérnico sería declarado como hereje, pero no fue quemado ni excomulgado por la Iglesia. Sin embargo, su libro fue prohibido y moriría un año después de su publicación. Tristemente, moriría sin saber lo importante que serían sus investigaciones siglos más tarde. Copérnico era un hombre religioso y habría sido consciente de las implicaciones de su teoría para la fe católica. Sin embargo, también era un hombre de ciencia y estaba comprometido con la búsqueda de la verdad, incluso si eso significaba desafiar las creencias establecidas. Es difícil saber con certeza si Nicolás Copérnico habría sido excomulgado si hubiera vivido para ver su teoría heliocéntrica condenada por la Iglesia Católica. Sin embargo, es probable que hubiera sufrido algún tipo de castigo, ya que su teoría era incompatible con la doctrina de la Iglesia. Es posible que Copérnico hubiera estado dispuesto a retractarse de sus creencias si eso le hubiera permitido evitar la excomunión. Sin embargo,
también es posible que hubiera decidido defender su teoría incluso si eso le hubiera costado su vida. Número 2. Giordano Bruno. Fue un filósofo, astrónomo y teólogo italiano que vivió en el siglo XVI. Giordano Bruno fue un pensador radical que fue condenado a muerte por la Iglesia Católica por sus ideas. Sus descubrimientos fueron importantes para el desarrollo de la ciencia y la filosofía, y su muerte fue un acontecimiento significativo en la historia de la humanidad. Sus descubrimientos más importantes fueron la infinitud del universo y la pluralidad de los mundos. Bruno sostenía que el universo es infinito y que existen infinitos mundos habitados. Esto era contrario a la creencia de la Iglesia, que sostenía que la Tierra era el centro del universo y que el hombre era la única forma de vida inteligente. La inmortalidad del alma. Bruno creía que el alma es inmortal y que se reencarna en diferentes cuerpos después de la muerte. Esto también era contrario a la creencia de la Iglesia, que sostenía que el alma es inmortal, pero que solo existe una vida después de la muerte. La unidad de Dios. Bruno creía que Dios es una fuerza universal que existe en todo el universo. Esto era contrario a la creencia de la Iglesia, que sostenía que Dios es una entidad personal que existe fuera del universo. Bruno fue acusado de herejía por la Iglesia Católica por sus ideas. Fue detenido en 1592 y sometido a juicio por la Inquisición romana. Se le acusó de negar la Trinidad, la encarnación de Cristo y la autoridad de la Iglesia. Bruno se negó a retractarse de sus ideas y fue condenado a muerte. Fue quemado en la hoguera en Roma el 17 de febrero de 1600. La muerte de Bruno fue un acontecimiento importante en la historia de la ciencia y la filosofía. Su martirio sirvió de inspiración para otros pensadores que desafiaron las ideas de la Iglesia y contribuyeron al desarrollo del pensamiento científico y filosófico moderno. Los descubrimientos de Giordano Bruno ayudaron en la actualidad de muchísimas maneras. Contribuyeron al desarrollo de la ciencia moderna. Las ideas de Bruno sobre la infinitud del universo y la pluralidad de los mundos fueron fundamentales para el desarrollo de la astronomía moderna. El descubrimiento de los primeros exoplanetas en la década de 1990 confirmó las ideas de Bruno sobre la existencia de mundos habitados fuera de nuestro sistema solar. Promovieron el pensamiento libre y crítico. Bruno fue un defensor del pensamiento libre y crítico y su muerte a manos de la Inquisición fue un ejemplo de la represión de la libertad de expresión. Su martirio ayudó a inspirar a otros pensadores que desafiaron las ideas establecidas y contribuyeron al desarrollo de la ciencia y la filosofía moderna. Los descubrimientos de Bruno también ayudaron a desarrollar la teoría heliocéntrica que sostiene que la Tierra gira alrededor del Sol. Esta teoría fue propuesta por Nicolás Copérnico en el siglo XVI, pero Bruno fue uno de los primeros en defenderla de forma pública. Apoyar la idea de que el universo es infinito. Esta idea era contraria a las creencias de la Iglesia, que sostenía que la Tierra era el centro del universo y que el universo era finito. Promovió también la idea de que existen otros mundos habitados. Esta idea era también contraria a la creencia de la Iglesia, que sostenía que la Tierra era el único lugar habitado por el hombre de todo el universo. Los descubrimientos de Bruno fueron revolucionarios para su época y su influencia se puede sentir en la ciencia y la filosofía moderna. Su legado nos recuerda la importancia del pensamiento libre y crítico y nos inspira a seguir explorando los misterios del universo. Número 3. Galileo Galilei. Fue un astrónomo, físico y matemático italiano que vivió en los siglos XVI y XVII. Es considerado uno de los científicos más importantes de la historia y sus descubrimientos ayudaron a dar forma a la revolución científica. Galileo nació en Pisa, Italia, en 1564. Estudió medicina en la Universidad de Pisa, pero sus intereses por la ciencia lo llevaron a abandonar la medicina y a dedicarse a la física y la astronomía. En 1609, Galileo construyó un telescopio rudimentario que le permitió observar el cielo con una resolución nunca antes vista. Con su telescopio, Galileo hizo una serie de descubrimientos revolucionarios, entre los que se incluyen las manchas solares, que eran evidencia de que el Sol no era un cuerpo perfecto, las montañas y los valles de la Luna, que demostraban que era un cuerpo sólido y no una esfera perfecta, los 4 satélites de Júpiter, que eran el primer descubrimiento de un sistema planetario alrededor de un planeta distinto de la Tierra. También descubrió las fases de Venus, que eran evidencia de que Venus orbitaba alrededor del Sol. Estos descubrimientos apoyaron la teoría heliocéntrica, que sostiene que la Tierra gira alrededor del Sol.
La teoría heliocéntrica era contraria a la creencia de la Iglesia Católica, que sostenía que la Tierra era el centro del universo. En 1616, la Iglesia Católica declaró que la teoría heliocéntrica era herética. Galileo fue obligado a retractarse de sus ideas y a permanecer en silencio durante el resto de su vida. Galileo murió en Arcetri, Italia, en 1642. Su legado es inmenso y sus descubrimientos ayudaron a dar forma a nuestra comprensión del universo. Los principales aportes de Galileo Galilei a la ciencia son el desarrollo del telescopio, que le permitió realizar observaciones astronómicas revolucionarias, el apoyo a la teoría heliocéntrica que sostiene que la Tierra gira alrededor del Sol, el desarrollo de las leyes del movimiento, que son fundamentales para la física moderna. Galileo es considerado uno de los científicos más importantes de la historia, y sus descubrimientos ayudaron a dar forma a la revolución científica. En este video hemos visto la historia de algunos de los científicos que fueron acusados de herejía por la Iglesia Católica. Estos científicos fueron perseguidos o condenados a muertes por sus ideas, que eran consideradas contrarias a las creencias religiosas de la época. Sus historias son un recordatorio de la importancia del pensamiento libre y crítico y de la lucha por la libertad de expresión. La Iglesia Católica, en su afán de preservar su autoridad, se enfrentó a los científicos que desafiaban sus dogmas. En algunos casos, esta confrontación llevó a la persecución y el asesinato de estos científicos. Los descubrimientos de estos tres científicos han sido fundamentales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología moderna. Su legado nos inspira a seguir explorando los misterios del universo y a cuestionar las creencias establecidas. Hasta acá el video de hoy. Suscríbete para que no te pierdas de ningún otro video. Y si tienes alguna opinión, déjamela en la caja de comentarios y podremos debatirla. Regálame un me gusta y hasta el próximo video.